Cuando vimos en la prensa la semana pasada que se iba a iniciar un programa de control de abastecimiento en algunos sectores de nuestra ciudad, de nuestro país en general, donde habían grandes pérdidas por las distribuidoras de energía eléctrica, nos preocupamos porque se hablaba de cortar la luz y decidimos llamarlo. Y él tan gentilmente aceptó venir a este espacio. Una persona que le hemos seguido desde hace muchísimos años, hijo de gente que uno admiró y admira y admirará toda la vida. Celso Marrancini está con nosotros, presidente del Consejo Unificado de las Sedes EDENORTE, EDESUR, y como le acabo de decir, la cenicienta de las sedes EDESTE. Gracias por estar Muy con buena nosotros. definición, buenas noches. Porque es verdad, es la que siempre tiene. Pero la vamos a sacar. Tiene y ha tenido más problemas. Pero vamos a sacarla de eso. Bueno, decía yo que uno se preocupó. Entonces estuve conversando contigo y por eso decidimos invitarte, porque uno dice, bueno, se va a cortar la luz en sectores donde se está perdiendo mucho, donde se está cometiendo mucho fraude, y uno se pregunta, ¿y aquellas personas entonces que están pagando en esos sectores? Porque siempre hay personas que pagan, van a pagar justos por pecadores. Vamos a que la gente entienda claramente hasta dónde llega el fraude en nuestro país. Siempre la pérdida ha sido muy grande, el subsidio va por 1.450 millones de dólares, de los cuales tengo entendido que 800 son por fraude. Entonces, ¿cómo se piensa hacer esto y qué se piensa lograr con esto? Bien, bueno, lo primero no son apagones, nosotros estamos controlando la oferta. ¿Y por qué? Porque a finales del 2019, el gobierno, ya uno no puede decir el gobierno anterior, porque el gobierno anterior somos nosotros. El gobierno del PLD decidió con mucha razón dar el 100% de electricidad en medio de la pandemia, porque los niños tenían que tomar clases virtuales, había que reactivar la economía, y el presidente Abinader siguió con esa política correcta. Hasta ahora. Sí, incluso si hubiese sido por mí, yo lo hubiese parado un poquito antes, pero la decisión del presidente fue, lo hacemos hasta este momento y empezamos a partir de enero a ese control de la oferta. Nosotros tenemos sectores donde se pierde hasta un 80% de la electricidad que se entrega. ¿Cuáles son esos sectores? Mira, sobre todo en la Cenicienta. Sí, en EDESTE tenemos, por ejemplo, en Higüey se pierde mucho dinero, en La Romana, no hablar de Santo Domingo Este. Entonces, ¿cómo podemos seguir de esa forma? Porque cuando tú le regalas algo a alguien, primero, no le da importancia, no hay una economía, tendrán los aires, pero ya el aire acondicionado en este país dejó de ser un lujo. Ya todo el mundo quiere tener un aire con toda la razón del mundo. Entonces nosotros dijimos, bueno, hasta el año 2019, y eso he oído muchas opiniones de políticos, yo no entro en ese aspecto, y yo les digo que yo he servido a los tres partidos. ¿Por qué? Yo trabajé con el PLD cuando era el presidente Fernández, que está en la Fuerza del Pueblo, o sea que yo siento que serví a los dos y ahora estoy en el PRM. Entonces, mi problema no es político, mi problema es un problema que el país ha tenido toda la vida y que hay que terminar con eso. Entonces, eso que tú dices es cierto, pagan justos por pecadores. Entonces, ¿cuál es el reto que nosotros tenemos? Es coger esos circuitos donde se pierde dinero, donde hay clientes que son buenos y vamos a subdividir los circuitos. Entonces vamos a sacar los clientes malos de los buenos. Como quiera, todavía dentro del circuito malo va a quedar algún cliente bueno. Pero el reto entonces es contratar a ese circuito rápidamente. Vamos a hacer inversiones en las redes de distribución, que muchas de ellas están en mal estado. Aquí los clientes se quejaban de que no había medidores. Ya desde enero del 2024, nosotros el año pasado instalamos 500.000 medidores, lo que nunca se había visto. Repotenciamos 24 subestaciones, o sea que esa suspensión de servicio que se dio en el verano porque las subestaciones no tenían capacidad, todavía nos quedan para el verano. Quedan? Nos van a quedar como unas 20 para el verano de este año. Pero realmente de tener 40 y pico, casi 50, quedarnos con 20 para el verano, realmente en un año
es un gran paso de avance. Para el 2026 no quedará ninguna. De hecho, ya Edenorte no tiene ninguna. Todavía le quedan a Edeste, le quedan unas 20 y tantos, y a Edesur le quedan como unas 14 o 15. Don Celso, cuando leímos en la prensa apagones programados, la palabra apagón inmediatamente es inherente. Control de la energía. Control de abastecimiento. Sí, control de abastecimiento, pero cuando leemos esta información... Claro, yo sé que Es un sí. apagón. Pero suena más bonito. Suena más bonito, pero la realidad no es bonita. Cuando leímos esto, a todos nos causa impresión, porque el apagón solamente supone cosas negativas. Nadie quiere estar sin energía eléctrica. ¿En qué consiste este plan de control? ¿Cómo está organizado? ¿Por qué de manera temporal? ¿Por qué tiempo será, como es temporal? Y para que la gente sepa cuál va a ser el beneficio, ¿cómo vamos a ir a recuperar un poco de las pérdidas? No, definitivamente el beneficio es recuperar las pérdidas. ¿Por qué tiempo? Todo depende del circuito. Porque nosotros esperamos que pueda haber circuitos donde es muy poca la cantidad de clientes que tengamos que recuperar o muy poca la inversión, que nosotros en un mes o 2 meses podamos sacar esos circuitos del control de abastecimiento, del control de la demanda. Entonces, realmente ese es el reto que nos... ¿Se le va a avisar a la gente? Ahora mismo se le avisa, se manda un mini mensaje. Empezó el jueves, ¿no? Empezó el jueves. Los fines de semana no se incluyen. No, ni fines de semana ni día de fiesta. Se le manda un mini mensaje. Un mini mensaje. Diciéndole Que su de sector tal hora a tal hora. de tal hora a tal hora está en un control de oferta. cuál es el máximo Control de del oferta. control. En un de control de Cuatro. oferta. Ah, Diana Atiendan está bien. ahí, Control ¿verdad? de oferta quiere decir se va a ir la luz cuando le llegue ese mensaje. Control de oferta. No la control ves de ahora. oferta, no Pero, ataquen. ¿cuál es el máximo de tiempo? Es importante. 4 horas, 4 horas. 4 horas. 4 horas es lo máximo, A ver. va de 2 a 4 horas, Ok. dependiendo del sector. Pero definitivamente lo que nos... Señores, el negocio de nosotros es vender electricidad. Sí. A nosotros no nos conviene tener circuitos fuera. Entonces, el reto No, es... y además lo que le cuesta al Estado. Esto para mí es lo Entonces, más por supuesto. importante. Ahí viene la pregunta. bueno que no ¿Son puede. apagones financieros, don Celso? No, porque nosotros tenemos el dinero con que pagar. Un apagón financiero es si no tendríamos... Los apagones financieros sucedían en aquellos años en que los generadores amenazaban con cortar el servicio de energía porque no se le pagaba. Pero ahora mismo los generadores, incluyendo a los estatales, estamos básicamente al día. O sea que no son apagones financieros bajo ningún concepto, lo que es una recuperación de las pérdidas enormes. Y una pregunta importante, porque cuando uno, aquí siempre se ha sabido la cantidad de gente que se conecta ilegalmente, la cantidad de gente, pero para eso hay muchos recursos. Y uno dice, ¿es todo responsabilidad de la población o también es responsabilidad de las distribuidoras que no supervisan, que no han puesto quizás medidores inteligentes, que no facilitan esos medidores? Ya tú dijiste que el año pasado se hizo un reabastecimiento, o sea que ya no hay la excusa Claro. de que no lo hay. Pero también uno se pregunta, ¿son personas de muy escasos recursos o son personas también de clase media, que tienen buenas viviendas, que tienen todo? Porque el dominicano busca siempre, sobre todo en el pasado, Sí, no, en el la pasado, forma de salir, gente con mucho dinero. En el pasado y en el presente. Y yo te diría que la culpa no es de la población, la culpa es de las distribuidoras. Exacto. Las distribuidoras no han hecho su trabajo históricamente. Entonces, se mejora en algún momento, se pierde el control. Entonces, tú mencionas la palabra medidores inteligentes. Este año, todos los medidores que nosotros vamos a instalar son inteligentes. Eso quiere decir que vamos a cortar desde la distribuidora y vamos a reconectar. Eso le va a quitar un malestar al cliente. 2 días de porque, espera. Exactamente, es así. Cortan y después no van a reconectar. Ahora es inmediato. Usted pagó, inmediatamente un aviso por el sistema. Vamos a cambiar el sistema de medición que es tan nuevo como del 1999. Oh, Así mismo, con Pero algunas fresquecito, ¿no? modificaciones, lo trajo Unión Fenosa Fenosa. en el 99, ahora con un financiamiento de la banca internacional, tenemos 225 millones para subestaciones, cambios, los sistemas de medición, toda una transformación de las empresas distribuidoras. Don Celso, vi en una entrevista que usted mencionaba que algunos circuitos del Distrito Nacional en su momento tuvieron hasta un 50% de pérdidas, Así es. igual que en EDESTE. Sin embargo, en este momento están hasta en un 8%. Bueno, ¿Qué hace EDESUR que no está haciendo EDESTE? No, simplemente Edesur ha tenido
la mejor tecnología desde el principio. Edesur tiene lo mejor de la población, vamos a estar claros. EDESTE tiene consumidores muy difíciles, tiene barrios difíciles de gerenciar, donde son callejones, casas una tras de otra, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer el trabajo, es que no se ha hecho. El caso EDESTE en los últimos 4 años ha tenido 5 administradores. Entonces, ¿cómo puede una empresa ¿Cómo se le puede dar continuidad a un desarrollarse trabajo? de esa forma? Y ese es otro de los problemas que nosotros tenemos en el sector de la distribución, y es que cada 4 años, y a veces antes de 4 años, se reinventan. En todo el país, Sí. digo en todos los sectores, perdón. Bueno, Eso no es nada pero, más en pe- ese. pero Don sobre- Celso, dígame. sí. Don Celso, usted dice que esperan que con esta medida más personas se formalicen, que saquen su contrato, empiecen a pagar la luz. Pero ¿qué pasa si las oficinas de Este, de Sur, de Norte no se llenan de gente haciendo fila para sacar su contrato? ¿Qué pasa si la Esa medida pregunta la iba a hacer no yo. tiene el impacto esperado? No, nosotros esperamos que sí, nosotros lo vamos a hacer porque eso es no tener gerencia. Pero Y- le ha dado resultado en otros momentos a ustedes alguna medida para que la gente se inscriba, para que la gente busque su medidor. Definitivamente, la experiencia nuestra Eso es 2009-2012 importante. fue que, bueno, el otro día el propio presidente Abinader me dice, que yo le llevé los últimos 20 años, y me dice, pero es verdad que en el 2009-2012 hubo un cambio importante. Cuando se programaron también apagones. Sí, bueno, en esa época yo lo recibí así, y eran peor, Claro. porque se daban 24 horas a los de 24 horas, se daban 20 a los circuitos B, se daban 16 a los C y se daban 12 a los D. Dios mío. Estamos hablando de 12 horas contra 4. Todo ha cambiado mucho. ¿La inversión que va a hacer el Estado este año? Realmente teníamos una indecisión fruto de que no se aprobó la reforma, pero hemos logrado que el Ministerio de Hacienda, la Presidencia y Presupuesto nos van a dar 300 millones de dólares para inversión. 300 millones de dólares. 300 millones de dólares para inversión. Eso, por supuesto, se espera también que baje la pérdida por fraude. No, nosotros entendemos que a final de este año, nosotros en conjunto en las 3 distribuidoras debemos de bajar entre 4 y 5 puntos de pérdida. 4 y 5, Y que 5. representa qué cantidad de dinero. Cada punto son alrededor de 40, 50 millones. El resto de las pérdidas. Bueno, Porque estamos hablando de 1.450 millones de subsidios, 800 por fraude. bueno, hay 800 de la tarifa. El gobierno tiene subsidiada la tarifa. Eso no es algo de las distribuidoras. Eso es una política social. del una gobierno. política social para las personas que no tienen la misma capacidad, se les cobra menos. No solamente a los que no tienen la misma capacidad. Los que estamos sentados aquí, los 3 que estamos aquí, estamos siendo subsidiados. Porque el consumo por debajo de 700 kilovatios está subsidiado. Entonces, por eso uno oye en la época de verano que la gente dice, me subieron la tarifa. Claro, porque sube el consumo. El consumo sube y pasa los escalones. Pásalo. O sea, eso es lo que pasa. Aquí no se ha tocado la tarifa desde el año 2001. Entonces, Y nosotros no tocamos tarifa. La tarifa es un problema de la de la superintendencia. superintendencia. ¿Qué pasa en algunas zonas? Recibí videos, por ejemplo, de Maimón, por mi señor Noel, de manifestaciones y protestas que son constantes por los apagones, queman gomas. Igual que, creo que se refirió a eso de Sabana Iglesia también. Sabana Iglesia y Semana Santa. ¿Qué pasa en estos lugares? Pero que ellos están negados a pagar. No pagan. No, ellos dicen que la luz hay que dársela gratis. Entonces, indudablemente, nosotros nos hemos puesto muy duros con eso. Bueno, si ustedes no quieren pagar luz, nosotros no le damos luz. A nadie hay que darle la luz. Entonces, la gente de Semana Santa son muy inteligentes. Ellos tienen un cliente conectado. Para cuando tienen una avería, ese cliente la reporta. Y cuando se le daña el transformador, nosotros no se lo cambiamos, ellos lo compran. ¿Y en Invivienda? Invivienda es una falta nuestra, porque Invivienda es un sector de apartamentos y Bueno. calles, bueno, hay calles bien asfaltadas. Sí. No, nosotros, ese es uno de los sectores que en 2 o 3 meses nosotros tenemos que tener las pérdidas por debajo de un 20%. Porque eso es inconcebible que Invivienda tenga pérdidas por encima del 50%. Claro. Es decir, don Celso, que si las personas que no están pagando luz están recibiendo ahora este control de la demanda, Es de la oferta. de la oferta, estos apagones programados, comienzan a pagar la luz,
¿Va a pesar menos tiempo? ¿Sería más temporal la medida? ¿Inmediatamente volvería? ¿O de qué depende? No, depende. Desde el momento que ya nosotros estemos cobrando por debajo de, que las pérdidas sean por debajo de un 40, ahí entonces, ya indudablemente volverán a recibir, que no debía ni siquiera ser así, porque 40 es una pérdida muy alta. Muy alta. Pero es incentivando a la población para que entienda que tiene que conectarse. Y ahorita tú decías las pérdidas en grandes negocios, en grandes residencias. Eso es una vergüenza. Esa es otra. Eso es una vergüenza. Esa es otra. Nosotros hemos ya agarrado, multado negocios donde estaban conectados de hace 4, 5, 10 años sin pagar un centavo de electricidad. Yo el otro día recorría Jarabacoa y yo veía villas que debían costar 10, 15 millones de pesos mal calculados sin medidor. O sea, eso no puede ser, eso hay que... pero yo vuelvo a lo mismo, eso ha sido una deficiencia de las distribuidoras. De las distribuidoras. Ley y orden. Claro, es así, la única forma. Es así. En que las cosas funcionen y en que este país terminemos. Yo he crecido, y tú también, con lo mismo. Pero, y siempre excusas y siempre excusas. Pero nosotros, si vemos aunque hemos mejorado mucho. El sistema de hoy, al sistema que yo conocí en el año 96, cuando yo fui presidente del Consejo de la antigua CDE. No, y cuando éramos jóvenes también. Los apagones eran... Era crítico. Yo recuerdo en una ocasión que el presidente Balaguer estaba muy molesto conmigo porque yo en una conferencia en el CODIA dije que él había logrado el equilibrio presupuestal a cambio de la oscuridad total. De la oscuridad total. Bueno, y en ese entonces no habían plantas, ni inversores, ni nada. No eran apagones, eran prendiones. Eran prendiones lo que había y tenía uno que salir y sentarse afuera, coger fresco en lo que llegaba la luz. Y yo trabajar con una lámpara de gas, los planos de mi carrera. Por ejemplo, Diciembre, Edenorte entregó el 98% de la demanda. EDESTE el 96% y EDESUR el 99.3%. Bueno, pero en diciembre es un buen mes. Vamos a ver ahora en verano, a ver cómo va en verano. En el verano no será igual porque todavía tenemos subestaciones por encima de su capacidad, pero será mucho mejor que este verano que acabamos de pasar. Gracias por haber estado con nosotros. No, un placer. Y gracias por toda esta información para que la gente esté clara. Vamos a ponernos al día, si no queremos que esto continúe. Pague su luz, que como pagan el cable, como pagan el es lo justo con Netflix, todos los demás. Como pagan el celular, pague la luz también. Muchísimas gracias, Celso. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a tener aquí a parte del conflicto, de este conflicto que dominó la semana pasada la prensa y que todavía sigue dominando entre Barrick Gold y comunitarios de Juan Sánchez Ramírez por esta presa de Colas que se va a construir en unos terrenos. Vamos a tener a los sacerdotes, vamos a tener también a un representante de un grupo de comunitarios y pronto también vamos a tener a la Barrick. No los pudimos juntar a todos como quisiéramos. Así es la vida. Cuando regresemos de la pausa. Gracias.